Buen día, bienvenidos, bienvenidas a nuestro tiempo de lectura de este fascinante libro que supo componer el Rav Shlomo Wolbe, para orientarnos, para ayudarnos a comprender la impronta de cada uno de nosotros a lo largo del recorrido de nuestras vidas. Estamos hoy en Erev Shabbat Kodesh de Shabbat Sukkot. Estaba tratando de mejorar un poco la pantalla. En mi computadora ya un tanto anciana, que no tiene la mejor imagen, pero por lo menos espero que tenga el mejor. Y por sobre todas las cosas que puedan transmitir de forma más elocuente los contenidos con que el Rab nos sorprende cada semana. Les recuerdo que estamos estudiando un apartado que es el Ma'arejet HaAvodah HaMusarית. Quiere decir, aquello que nos lleva a nosotros a ser personas morales, seres éticos, y cómo se debe desarrollar ese aspecto en la vida de cada uno de nosotros. Uno de los últimos aspectos que hemos estudiado, que realmente hasta la emoción, estábamos hablando de la sablanut, obviamente, y fundamentalmente lo que es el tolerar, la paciencia, eventualmente de la persona. Y el último párrafo que estudiamos fue el servir a la comunidad, aquello que es Avodah, Tzibur y Matzibur. Y allí, obviamente, estudiamos un párrafo fundamental que, hablando de Moshe Rabbeinu, y en esta perashá particularmente, lo que muchos entienden que fue su enojo con el pueblo de Israel, lo que derivó después a que tanto él como Aarón no pudiesen cumplir con la meta de llegar a la tierra de Israel, cosa que nos ocupamos ayer entre el Shabbat y hoy a la mañana en el Sheur, en el Betamidrash, con todos los mitalelim del Sefat Emet, de demostrar que no necesariamente sí, pero de todas maneras, cuando Akadosh Baruj Hu habló con Moshe y Aarón, dicen nuestros sabios, les recuerdo, Banai Sarbanim, mis hijos se niegan a muchas cosas, generalmente son así, Tarjanim, generalmente ellos son personas que generan mucho trabajo y mucho esfuerzo. Almenatken, y es por ello, si es así, que niegan todo, que son gente muy, muy pesada desde el punto de vista de traernos cargas a quienes lo dirigen, tienen ustedes que estar preparados para que nos maldigan. Inclusive que los apedreen con piedras. Así escribe sobre este pasú que estudiábamos la semana pasada, si va a leer de Anigam Ben Achat de Discólota. Kadosh Baruj Hu les ordenó a Moshe y a Aarón conducirlos con apacibilidad, en forma apacible, y tolerarlos a ellos, soportarlos permanentemente. Bueno, y aquí entonces no hay ninguna duda que la tarea para ser un dirigente, para ser un líder, eventualmente, en todo lo que nos proponemos, o para ser un ish tzibur, un hombre público, quiere decir conocido por la gente. Entonces, tanto para el docente como para el Rosh Yeshiva, para el Rab de la Keilah, para el que atiende las necesidades del Beta Knesset o un dirigente público, sin sablanut es imposible. Y eso es lo que resumimos de nuestro encuentro último pasado en el Shabbat. Hoy estamos en la séptima conferencia del Rab, donde nos dice todo lo que hemos hablado hasta ahora. Lo hemos hablado, y tengamos en cuenta este concepto, en situaciones habituales en nuestra sociedad, tanto en la sociedad como en nuestro hogar, cuando estamos también en la vida pública, en la comunidad, con todas aquellas dificultades normales, comunes, que se renuevan día a día. Pero, dice Rab, yo les ruego que no nos olvidemos de algunas situaciones que prácticamente nos pueden sacar de nuestros estribos, hacer perder nuestros estribos a causa
de la jumbra que tienen ellas, quiere decir a causa de situaciones que son verdaderamente graves, complejas. Dice, ¿cómo puede la persona que se ha entrenado, se ha adiestrado y desea ser sablán? Quiere decir, que quiere ser una persona tolerante y quiere ser una persona paciente, ¿cómo puede eventualmente sostenerse ante esa situación? De hecho, obviamente, no está perecida. Veremos a Moshe Rabbeinu citando al pueblo junto con Aarón, su hermano, ellos dos, citándolos Lifne Astela, delante de la roca, que debería hablarle en esta oportunidad y no golpearla. Y entonces Moshe Rabbeinu, más allá de tener que cumplir con la voluntad del Creador y santificar su nombre delante del pueblo judío, prologó sus palabras diciendo, Shimuna Amorim, escúchenme ahora, rebeldes, Amin Astela Azé Notzi Lachem Mai, ¿acaso de esta roca nosotros habremos de sacar agua? Y en ese momento golpeó la roca en dos oportunidades. Y por cierto que las aguas que salieron fueron numerosas, muchísimas, profusas aguas. Pero ahí podríamos entender que Moshe Rabbeinu, de una u otra forma, comillas, perdió sus estribos, aparentemente. Cuando uno se introduce en los comentarios de los sabios, tantos como ayer estudiamos, desde el Rambam, como él cita a Rashi, como cita a Ibn Ezra, como cita a Rambam, a Maimónides, en los Shmoná Prakim, en los 8 capítulos, y lo ven Hananel, más su opinión propia, 5 perspectivas, 5 matices, nos daremos cuenta, obviamente, si quieren escuchar el Seur de Teresa Pessoa, podrán tomar todo lo que estoy diciendo y ver que lejos estamos de un Moshe colérico, lejos estamos. Pero claro, hay que tratar de entender y las circunstancias y por sobre todas las cosas, las palabras que se dijeron. De todas maneras, el Rab dice, estamos hablando de situaciones normales, no pasan situaciones anormales, que tienden a sacarnos de nuestros espíritus. ¿Cómo puede la persona tolerante, paciente, llevarlas adelante, soportarlas? ¿Cómo pueden sostenerse frente a ellas? Y es más así, dice Rab Volve, asimismo hay acciones, a Jorgim Nicola Mekubal, que salen de lo habitual, absolutamente de todo lo habitual, y exigen, por lo tanto, una reacción enérgica. ¿Cuánto y mucho puede para mal el hombre público o el padre o el educador perder estos estribos y de repente salir con un ataque de enojo, de bronca, de furia terrible? Y desde ya, esa no va a ser la respuesta apropiada, adecuada, útil. ¿Cómo nos podemos comportar en una situación así? Pregunta el Rab. Dice, para poder encontrar un camino, les ruego, veamos las palabras de nuestros sabios, maravillosas palabras, en la Gemara de Berajot, al comienzo de la Gemara de Berajot, en la hoja 7a. Amar Rabbi Yohanan Mishmur Rabbi Yossi. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Yossi. Minay Shekadosh Baruch Hu mitpalel. ¿De dónde sabemos que el Kadosh Baruch Hu reza eventualmente? Voy a cerrar una puerta un minutito. ¿De dónde sabemos, dice Amar Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Yossi, que el santo bendito él también reza? Entonces se explican, ahí se extienden, y la pregunta es, ¿cuál es la tefilá que él reza? Dijo Rav Sutra Bartubia, Amar Rab, dijo Rav Sutra, hijo de Tubia, dijo Rab, que es de quien dijo verdaderamente este concepto, y ahí razón mi lefanai, era la voluntad delante mío, dice el Kadosh Baruj Hu, que mi compasión y mi amor puedan reducir todo lo que es mi enojo y mi furia, de igolu rahamay al midotai,
Y entonces que ese amor, esa compasión que yo tengo puedan eventualmente cubrir o manifestarse sobre mis midot, sobre mis atributos, de Kanet Laem, Bifnim, Bishuratatim. Y que cada vez que tenga que juzgar al pueblo judío, los pueda juzgar desde una perspectiva de compasión y no de animosidad, de una perspectiva de Bifnim y Shuratatim. Shuratatim, explicábamos, significa todo el rigor de la ley. Y acá dice que pueda juzgarlos corriéndome del rigor de la ley. Y esta es la tefilá hermosa que dicen los jajamim tan creativos, que el Kadosh Baruj Hu reza todos los días. Él te pide que sea su voluntad, que puedan su compasión, su amor, su jajamim, poder superar todo lo que es enojo y espina. Maravilloso, ¿no? Y esa es la tefilá de Hashem, entonces que tengo que hacer yo. Tania Amar Rabbi Ismael Ben enseñó Rabbi Ismael, hijo de que era el Cohen Gadol, ¿no? Una vez ingresé a ofrecer el incienso, el Ketoret, Difnai Berifnim, adentro, en el lugar más recóndito de santidad en el Betamigdash. Sabemos que era el Kodesh HaKodeshim, la Santa Santorum, el Kodesh HaKodeshim. De Reiti a Catriel, yo vi al ángel, a Catriel, que es junto el que está uno de los ángeles más próximos al Kadosh Baruj Hu. Según Yoshev, al Kiser Ram Ben, y escuché una voz, no solamente a Catriel, sino la voz misma del Creador, que estaba sentado en un trono elevado y excelso, de amarle, y me dijo, Ismael Bení, Barejeni, Ismael, hijo mío, bendíceme. Entonces Baruj está pidiendo a un Cohen Gadol que lo bendiga. Que dijo Ismael, y ahí razón, amarte doy y hay razón de lefaneja, sea tu voluntad. Que tu compasión y amor siempre superen lo que es tu furia y tu enojo. De igual rajameja al midoteja. Y entonces que pueda descubrirse tu amor y compasión sobre tus midot, quiere decir midat adin, el atributo del rigor que generalmente domina el espacio de la divinidad. De Titanaek Imbaneja, y te conduzcas para con tus hijos de midat Rahamim, con el atributo de la misericordia, del amor y la compasión, de Tikanes Laem Bifnim Mishulatatim, y que puedas juzgarlo siempre en esta cosa, en este aspecto, perdón, no riguroso, sino un poquito menos riguroso. De Nahana Libre Roshó, de Kamal Malan, de Lote, de parte de Dios Calate. Entonces Rabbi Ismael dice, y me hizo así con su cabeza, como si le estuviera viendo al mismísimo Creador. Y de aquí aprendimos los sabios algo que se eternizó entre todos nosotros, que no te birkate Dios, que no te sea la bendición de una persona simple, muy liviana ante ti. Quien te dé una brajá, acepta esa brajá. Si Ismael, el Cohen Gadol, que es un simple mortal, bendice a Kadosh Baruj Hu, a Kadosh Baruj Hu le pidió que lo bendiga, entonces así tenemos que defender nosotros para con nuestras vidas, para con nuestros días, que la bendición de las personas simples no nos sea una bendición liviana. Hermoso. Por lo tanto, defendemos aquí, dice Rad Golbe, Ta'aso shel HaKadosh Baruj Hu y amidad reset shlemut midyot. Ta'aso. El enojo de Dios es el atributo de Midat Adin, ¿no? Que exige la completitud, la perfección, la shlemut, la integridad por parte de su Dios. Y aquí que el atributo de su compasión y misericordia, Jolale Itgalguer el caso, puede Itgalguer como rodar y encubrir, cubrir absolutamente, ¿no? Como cuando tiramos mantel,
extendemos el mantel sobre la mesa, cubre la mesa. Así también el atributo de la compasión habrá de cubrir ese enojo de Dios, después llegar militar y todos los demás atributos de Dios. Y que Vayahol, si así lo podríamos decir, estamos hablando de todo poderoso, Lishtofotam de Zirma a Atum, y después lavarlas, todas los aspectos negativos, de Zorma, con fluir tan poderoso, hacia Anagate Afech Kular, de tal modo que cuando podamos sentir cómo el Todopoderoso se conduce con nosotros, esa conducción, que no nos quede duda, es absolutamente de razón. Es decir, el concepto Lifnim Mishurat Adin. Din quiere decir rigor. Shurat Adin es la línea estricta del rigor. Quiere decir, los Jajamim nunca se quisieron apartar de esa línea, donde impartían justicia. Pero ante la justicia de Dios, que es una justicia inexpugnable, le pedimos a Él que se pueda compartir Lifnim. Quiere decir, Lifnim es un movimiento hacia adentro. No quedarse en la línea estricta del rigor. Y así también le pedimos a los jueces, una vez que las personas, los litigantes, han aceptado el juicio, debemos intentar, obviamente, movernos un poquito de esa línea de juicio, demostrar que hay un poco también de compasión, así le pedimos a Kadosh. Y es por eso que debemos comprender una regla general muy importante. Todas las mitot de Kadosh Baruj Hu, todos los atributos, las cualidades que hay en el santo bendito Él, también anidan en nosotros, los seres humanos. También Él puede comportarse de Esther Panim, ocultando su rostro, Ulecané, y tener celos, de Jadón Ab, con toda la ira de su enojo, de Makom Sheur Het, de cosas. En cada lugar que Él observa, existe transgresiones y falta de integridad, falta de completitud. También nosotros, los seres humanos, existen esas fuerzas emocionales, las fuerzas vitales, Kojotanefe, más interiores de él, más internas. Una fuerza poderosísima de amar, la capacidad de dar y la compasión y la bondad. Y así también en el ser humano pueden caber esos rajamim, esa compasión, esa misericordia, y como tal, estos rajamim pueden galguel, rodar, desenrollarse, pero por otro lado, cubrir, eventualmente, si entienden el concepto, nuestro enojo y todas las demás mitos, todos los demás atributos que nacen a partir de esa conducta, como Mopal Mail Adir, como si fuera una catarata, esas cataratas poderosísimas, como hemos visto en alguna película, en algún video de National Geographic, esas cataratas de agua poderosísimas que descienden desde la cima de las montañas y vienen a bañar, a negar piedras y árboles que están en el recorrido de su camino. La fuerza de los Rajamim, la fuerza de la compasión y del amor, es algo más interior, mucho más interior que el Ka'an, el enojo, la ira por la falta de completitud y el pecado. Uyazar Primí, los Rajamim, el amor y la compasión son mucho más internos, interiores y más excelsos. En el momento que el Todopoderoso Dios nos permita se enoja con los Merragelim, cuando se enojó con los espías, Moshe Rabbeinu rezó y que le dijo,
Beata y Gedalna Koach Hashem. Y ahora que se manifieste y Gedal, que supere, crece, Gadol, que crezca el Koach Hashem, el poder del Todopoderoso. Quiere decir que deje caer esa catarata de Rajamim de manera tal que los Rajamim puedan lavar todo el caas, el enojo. Y eso se llama, dice Rabolve, Hagdalat Koach Hashem. La fuerza de Kadosh Baruj Hu pueda engrandecerse mucho más. Y por eso, Igolu Rajameja al biblioteca, quiere decir que puedan envolver, que puedan cubrir absolutamente todas las midot. Quizá no mismot dice que Gama Adam le Agdim. Dice Rabolve, y de esta forma nosotros también tenemos que aprender. Porque también nosotros podemos de Agdim engrandecer, cojo el poder de Kadosh Baruj Hu, de esta acción. Así como él, también nosotros. Y podemos reducir nuestro enojo y hacer que los rajamim, el amor y la compasión, vayan y se desenvuelvan y envuelvan a todas las restantes midot. Claro, ese sería el plano ideal, ese sería el plano teórico. Nos asemejamos al Todopoderoso. Ahí tienen uno de los pedidos de asemejarnos a Él. Nada más que la gente piensa que asemejarnos a Él es cumplir solo su voluntad y cumplir Torah y Mitzvot y radicalizarnos a veces en el cumplimiento de Torah y Mitzvot. Radicalizarnos en el pensamiento, radicalizarnos en nuestra forma de vestir, radicalizarnos en nuestra forma de conducirnos. Y eso, tal vez, esa radicalización no es la que el Boreo Olam nos está pidiendo, parece decirnos a Rav Wolbe. El judaísmo no pasa tan solo por querer aparentar ser una persona buena. Las apariencias engañan. El judaísmo pasa por verdaderamente intentarlo y lograrlo. Claro, y por eso dice Rav, nosotros como seres humanos deberíamos estar conscientes que tenemos esa fuerza gadol, esa potencia tan importante, tan grande, como esta que mencionamos, que el gadol Yarujú tiene. Y el hombre, el ser humano, puede saber perfectamente bien y discernir a través de esa fuerza. ¿Sobre quién nos enojamos? Si hablamos, por ejemplo, de papás sobre sus hijos. Si hablamos, por ejemplo, del educador, del mejanej sobre sus alumnos. O si hablamos del manig, del líder de una comunidad, puede ser su rabino también, sobre la comunidad. Umihem mehem eino rojesh ahava le asirim, le asarim de machmato. ¿Y quién? Dice, no siente, no desarrolla un amor, eventualmente, para poder dirigirse a esa obediencia. O sea que es importante que nosotros sepamos, dice Rob Orbe, que ese poder está también en nosotros, pero si no somos conscientes de eso, nos vamos a detener solamente en la actitud colérica, nos vamos a detener solamente en el enojo, y quedaremos tal vez con ese mote, con ese rótulo. Esta es una persona sumamente nerviosa, una persona solamente intolerante. Entonces, dice, a los de Watanay Arishon, lejol atzlajá, eorim y oabu etiandenu. ¿Sabes qué dice Rabolve? Esa es la condición básica y primera para todo proceso exitoso, que los padres amen a sus niños y que los docentes, los maestros amen a sus alumnos y los dirigentes comunitarios a la comunidad. Ese amor lo tienen que despertar precisamente, ¿en qué momento?
en el momento donde se produce el mayor enojo. Ulegalgel, o sea, y ese amor va a tener que ir y envolver, Ligalgel es la palabra, Ligalgel es como enrollar, ¿sí? De la palabra Megilá, Megalgel. Entonces el amor debe enrollarse sobre todas las demás atributos y también defectos, ¿no? Porque, dice Rapolve, yo les pregunto, ¿qué podemos nosotros, los seres humanos, actuar en el momento donde estamos llenos de enojo, con un gran enojo? ¿Qué puede pasar si nosotros dejamos que ese caos, este enojo, pase, obviamente, fluya como esas aguas de la catarata, libremente? Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Muy simple, dice el Rab. Vamos a alejar al pecador, lo vamos a quebrar hasta prácticamente despedazarlo. Pero Takaná lo tismagni. Pero si quisiéramos decir que con esto lo vamos a corregir, dice el Rab Wolbe, Takaná, corrección, lo va a salir. Solamente cuando podamos despertar el amor y ese amor puede reducir todo ese impulso del enojo, de la furia, entonces podremos llegar nosotros, las personas, los enojados, los enojosos, a una reacción mucho más equilibrada, pero por sobre todas las cosas, una relación justa. Ese es el consejo, dice Rab, cuando debemos verdaderamente enojarnos a causa de una transgresión importante, grande. A pesar del enojo, aprendemos del Boré Olam, que él puede, que esos rajamim, que su medida de compasión y amor, Ichbeshu etacar. Ichbosh no es anularlo. Ichbosh no es conquistarlo, sino reducirlo. Porque yo no puedo enojar, pero mi reacción tiene que ser diferente, no la reacción habitual. Eso es lo que nos trata de Rab de decirnos. Y créanme, dice Rab Wolbe, el consejo que les estoy dando ha sido probado y revisado. Es imposible. להלביש עניין זה בהתלמדות באשר ההזדמנות בפעולה כזאת היא בעזרת השם כנראה. Dice, la verdad, no puedo vestir esta realidad con lo que vengo haciendo siempre, una islamdut, un entrenamiento, un aleccionamiento, porque las ocasiones para esta acción son verdaderamente muy esporádicas, pero sí podemos hacer algo. Es decir, no siempre estamos preparándonos cómo vamos a actuar en nuestro enojo, que si no seríamos personas solamente coléricas. Entonces dice, la verdad es que estas situaciones son esporádicas, pero sí podemos hacer algo. Sí podemos despertar el amor, el afecto sobre individuos o sobre grupos, personas que están puestos bajo la orden de una persona. ¿Cómo podemos despertar ese amor? Y yo entiendo que la palabra amor está hablando de un concepto de comprensión, ¿no? De sabernos que eventualmente logramos un objetivo. El objetivo significa que podamos ver con otros ojos, más allá de los ojos críticos que podemos ver la realidad. ¿Cómo se puede despertar este amor? Dice Rab, ¿saben cómo? Dice, por medio de que nosotros rezamos por ello en forma constante, periódicamente. Rezar por el otro. Rezar. Vieron que la Gemara decía en Berajot que Kadosh Baruj Hu reza todos los días. ¿Y qué reza? Reza por él para que su enojo pueda ser cubierto por su amor eventualmente y que pueda conducirse con sus hijos
de acuerdo no a la vara del rigor, sino apartándose del rigor. Qué bonito, saber rezar por los demás. Purim, los padres deben rezar siempre por sus hijos, para que sus hijos tengan verdaderamente la brajá, el éxito, tanto en lo corporal, en lo material, como en el nefesh, lo espiritual. Un educador debe rezar por sus alumnos, humanig al tzibur, y el líder de una comunidad por su comunidad. No es casual que todo lo Shabbatot, ¿cierto? Después de la lectura del Sefer Torah y de la Aftar, se dice la bendición del Kahal. No es casual. Estamos haciendo una bendición por toda la comunidad. A veces, como es un poquitito el tiempo que la gente estuvo muy callada por la lectura de la Torah y de las Taras, es el momento un poquito de expansión. Algunos los escuchan estas brajot. Deberían escucharlo todos. Deberían estar prestando atención. El Mishnah te da como que Ibaret, el Kol, toda la gente que viene aquí, ¿no es cierto? Todas sus esposas, sus hijos, sus alumnos, etcétera. Todos los que se ocupan de las necesidades de la comunidad, etcétera. Todo esto es una bendición que se da acá. No te fila por eso. Yurde Yeshilmot Meha de Makot. Y esa obligación de bendecir y rezar por la comunidad la aprendemos de la Gemara de Makot, que no hace mucho tiempo atrás hicimos el Sigún de la Masé. Y Motehem Shel Kohanim Estakot Lahem. Estudiamos no hace mucho que las mamás de los Kohanim le llevaban a ellos, quiere decir, a todos aquellos que habían tenido un accidente matando a un prójimo en forma eh, eh, circunstancial, no alevosa. ¿Qué hacían las mamás de los Kohanim? Acuérdense que la persona que mataba en forma accidental tenía que ir a ir Miklat, a una ciudad y permanecer allí hasta que muera el Kohen Gadol o hasta que se expidiera su juicio. Pero en el juicio, hasta que se podía llegar a realizar con todas las pruebas, si la persona había matado a esa persona, a esa otra persona en forma intencional o preterintencional o jamás por un accidente, hasta que se decidía, perdón, el hombre tenía que estar en la ciudad. Entonces la mamá de los Kohanim, llevaban al Ir Miklat más de queso, alimentos y ropas. ¿Para qué? Que dice Luis para igual de ejemplo, para que no recen aquellos que estaban internados prácticamente en la ciudad de refugio, que no recen todos los días que el Cohen Gadol se muera definitivamente. Entonces, para que no recen, que la ama del hombre sale, a Metzalo Maiti, ya que si por la nub, hidror la uf, que entra la final. Entonces dice, sentido, vamos a suponer, que no rezaba. Y si no rezaban estos hombres, si los hombres verdaderamente que estaban en el Yid Miklat habían reconocido, comillas, su culpa y no rezaban, Hamesalu Baite, y llegaban a rezar los hombres estos, los que habían matado, entonces se traía. Y está escrito que si por la nud, hidror, la uf, ken, la hinam, lo tomó. Dice como el pájaro que sale en bandadas de un extremo a otro, que dror la uf, como ese pequeño pájaro llamado dror, un dror quien la, decimos en la tefila de Mincham, de todos los días y también del Shabbat, dice, si ese pájaro, la uf, habrá volar, seguramente el pájaro está en constante ir y venir, entonces dice que en Klalat Hinam lo acabó, ¿acaso una maldición gratuita no va a venir? ¿Qué significa? Se puede detener eventualmente esa maldición, que ese hombre que está refugiado en la ciudad refugio y ya está harto de estar allí 10, 15, 20 años, dice acaso no va a decir una maldición para que se muera el Cohen Gadol, y esa kelalá, esa maldición, al Jinami va, gratuitamente se cumple, no por motivos especiales. Amarabu estaba mi Pirkei de Rabba, dijo aquel anciano, de
la enseñanza de Raba, yo pude aprender que allá la hembra Bakesh Rahamim al Dorán de lo que. ¿Qué dijo Raba? ¿Por qué depende la salida de la persona que mata accidentalmente, que no puede salir hasta que se muera el Cohen Gadol? ¿Qué tiene que ver lo que hizo él con la vida del Cohen Gadol? ¿Cuál es la relación entre ese motivo que esa persona tiene que estar allí hasta que se muera el Cohen Gadol? Ustedes se lo preguntan, ¿verdad? Enseñó aquel anciano y que de Raba, de las enseñanzas de Raba, yo aprendí que esos Kohanim tenían que haber pedido Rahamim, compasión, piedad de Dios por su generación y no lo pidieron. Ah, wow. O sea, el Cohen tenía que anticiparse y pedir, rezar, que Kadosh Baruj Hu arroje su compasión sobre esta generación, para que no hayan casos de estos, aún de muertes accidentales. Es increíble. La capacidad es increíble. Entonces, dice así, y de por lo tanto, no podemos decir que esto es una maldición gratuita. No es una maldición gratuita. La persona que está ahí internada y que no puede salir porque lo pueden matar, eventualmente los familiares del difunto, está allí, pero no porque él maldice gratuitamente, sino que los Kohanim tenían que haber hecho su papel también y no lo hicieron. Eso se llama responsabilidad, para que ustedes entiendan. Harei Hayaba Cohen Gadol Levakesh Rachamim al Doró. Por lo tanto, el sumo sacerdote tenía la obligación de pedir compasión y piedad por su generación. ¿Por qué? Mufkat al Doró, porque él es el responsable de eso. De aquí, dice Rabbolve, nosotros debemos aprender que todo aquel que tiene a cargo una comunidad o individuo debe pedir siempre por ellos rajamim, compasión y piedad. Vaya, qué responsabilidad nos cabe ahora a partir de este escenario. Nosotros entendemos aquí que obviamente eh, de este aprendizaje nos damos cuenta de que nada es una casualidad en el mundo ni bíblico ni de la Mishnah o del Talmud. Todo es un gran sumo de responsabilidad. Y el hombre tendría que tener conciencia que no tiene que pedir piedad y rezar solamente por su propio interés, sino también el hombre tiene que tomar conciencia, pedir, perdón, que su amor eventualmente pueda cubrir absolutamente su enojo. Y esta es la tarea tal vez más difícil, me parece, queridos estudiantes y amigos, la tarea más difícil que significa cómo lograr eventualmente que yo no me enoje. Prácticamente es misión imposible. Es una misión imposible porque tenemos una naturaleza que a veces es incontenible. Y como es incontenible, no la podemos dominar, no la podemos contener, controlar. Y a partir de aquí es donde se da este ejemplo de lo que representa no las situaciones habituales, sino las situaciones que nos sacan del modelo habitual. Y para comenzar con un poquitito, una taima, una probadita chiquitita de la octava conferencia, antes de concluir nuestro show y agradecerle. Dice Rab, Adain Lomit Karera Adat Kunakam. Todavía no hemos llegado a conformarnos, a poder enfriar, ¿no? Karera Adat quiere decir a aceptar cómo corregir el tema del enojo. Toda persona que sea depositada en sus manos la educación o la conducción de individuos o de grupos, siempre, como les decía yo recién, llega a una situación donde esa persona debe demostrar también su enojo,
Más allá de que esa persona esté muy lejos de ese enojo, porque el enojo en sí, como dice el rey Salomón, Bejek Esidim Yanuach. ¿Dónde está el enojo? En el regazo de los tontos, de los torpes, descanso. Quiere decir, en una situación donde él debe enojarse, también él puede realmente leitparez. Quiere decir, salir con un enojo descontrolado hasta destruir. Hasta destruir. Por lo tanto, dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para contener todo esto? Y la cita es de Ramjal. El Ramjal escribe precisamente en el capítulo que estamos estudiando en estas últimas semanas, en Shabbat a la tarde, en el capítulo 11. Escribe el Ramjal. Veine afilu lidvar mitzvah izdirmuhu tal. Incluso acerca del cumplimiento de una mitzvah, nos han advertido nuestros sabios de bendita memoria. De afilu a Rabin también, incluso el Rab con su alumno y el padre con su hijo. Veloshelo y que no lo amonestemos, que no le demostremos que están equivocados, que pueden estar equivocados. Ela, Yesarem be Yesarem, Azmilija. Debes amonestarlo. Debes decirle, mira, esto no está bien, pero sin enojarte. Y le adrijo tan bedereja. El deber, dice el Ramjal, es conducirlos a ellos por el camino recto. De acá, se irá él a él, y eka zapanim velocal. Y dice, y el K, el enojo, que aparezca ante el educando o el hijo, que aparezca a ellos como el enojo del rostro, pero no el enojo del corazón. Esto es maravilloso. Este es el Ramjal. Para que ustedes entiendan quién es Rabbi Moshe Chaim. Hablando aquí, en el capítulo 11, del tercero de los niveles, después de hablar de la prudencia, Zehirut, y de la Zerizut, la diligencia, hablamos de la Nekiut. La Nekiut es el capítulo 11, y aquí habla en uno de los aspectos que mañana, justo mañana, vamos a estudiar. Dice, aquí estamos hablando de un tema que nos han advertido los sabios de bendita memoria, tanto sea del Rab con su alumno, tanto sea del padre con su hijo. Y en este caso, dice, de los Eloi Sarem, y no que los amoneste, no que los reprenda. Hay que hacerlo. La reprensión es necesaria, la reprimenda es necesaria, es parte de la enseñanza, pero que lo haga, vuelvo a repetir, sin alcanzar el Ka'a, el enojo. Porque el objetivo es llevarlos por un camino que sea más recto. Mesilat Yesharim. De acá, si de él a él y casa, panim veloca. Y cuando el otro me ve a mí, mi alumno, mi hijo, vea mi enojo, va a estar viendo el enojo dibujado en mi rostro. Ahí el enojo no cabe. Ahí el enojo simplemente construye espacios más maravillosos. Bueno, seguiremos la semana que viene desde el centro. Gracias por acompañarnos. Que tengamos por esto un nuevo Shabbat y Shabbat Fukat. Vamos a ver momentos de enojo, mamás, y momentos de consternación por la muerte de Aarón y de Miriam y de Aarón. Muchas gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom, un nuevo día, todo lo bueno. Gracias por esta información. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a todos. Muchas gracias. Shabbat Shalom.